un club que va a fichar a un jugador, lo que le interesa saber es cuántos goles va a marcar el próximo año en tu equipo, no cuántos ha marcado el año anterior. Vamos a enfocarnos en qué es la inteligencia artificial, a qué responde, ¿no? Como nosotros la denominamos, es la nueva electricidad. Y la inteligencia artificial lo que ayuda, en lo que nos permite es diseñar y construir sistemas inteligentes que nos aportan un conocimiento muchísimo más rápido y profundo que cualquier humano pueda llegar a hacer a día de hoy en una materia en concreto, en un problema que nosotros queremos indagar o profundizar, o un objetivo o una meta donde queramos llegar, ¿no? Vemos cómo lo aplicamos ya en Holocip nosotros en el mundo del fútbol, ¿no? En las direcciones deportivas, y si nos ponemos en materia de fichajes o en materia incluso de venta, lo que trabajamos es con una plataforma que detrás tiene modelos de Machine Learning, que lo que nos permite es poder predecir de una manera contextualizada cuál va a ser el rendimiento de mi equipo actual, e incluso si estoy pensando en poder traer un jugador determinado de otra liga a reforzar a mi conjunto, ver en mi contexto, en mi equipo, en mi liga, cómo va a responder ese jugador. También puedo ver qué impacto va a tener en el resto de mis jugadores, a nivel económico, cómo se va a comportar ese jugador, si la inversión que tengo en mente realizar va a suponer que de aquí a un año se va a revalorizar el jugador o no se va a revalorizar, y por lo tanto me puede ayudar a tener una idea. Esto al final siempre, y recalcamos mucho, que es una herramienta que ayuda siempre a la toma de decisiones, no toma decisiones en sí y sustituye a un scout o a alguien en la dirección deportiva. No, es una herramienta que simplemente lo que hace es ahorrarte tiempo, que puedas minimizar tus gastos, y te ayuda a poder tomar decisiones basándose en la contextualización, en saber cómo un determinado jugador va a rendir en un escenario o en otro. Lo mismo si queremos vender. Si queremos mandar un jugador que tenemos ahora mismo en nuestra plantilla a una liga o a otra, de cara a saber si podemos extraer mayor valor económico o podemos hacer que ese jugador madure en un cierto aspecto de juego más en una liga o en otra, ¿no? O la búsqueda de jugadores similares a un perfil que a mí me parece interesante para mi conjunto, pero a lo mejor por precio se me va de las manos o porque el jugador ya tiene una edad que no encaja dentro de mi política de fichajes, ¿no? También podemos lograr dar respuesta a ese tipo de preguntas. ¿Qué hacemos nosotros mucho hincapié? En la contextualización, en cómo pasar de lo descriptivo, que era el Big Data, a lo predictivo, que es lo que nos permite la inteligencia artificial, el conocer realmente cómo es ese jugador, ¿no? Y ponemos un ejemplo, pero tenemos varios, que es el de Joao Félix, ¿no? Hicimos ese análisis cuando lo fichó el Atlético de Madrid. Él venía del Benfica de hacer una gran temporada, 0,75 goles por 90 minutos jugados, y haciendo el análisis en el contexto del Atlético de Madrid predijimos que el jugador iba a marcar 0,36 goles por 90 minutos jugados. Hasta marzo, que ha sido la última vez que hemos evaluado cómo iba, él llevaba 0,25 goles por 90 minutos jugados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hemos fallado en 0,36 y que el jugador no ha marcado los 0,36 como dijimos? No es con lo que nos debemos de quedar, es lo que intentamos desmitificar. El número que te dice lo que hace es reducir el error y reducir el margen de incertidumbre que podemos llegar a tener. Entonces, es por ello por lo que decimos siempre que si contextualizamos, si logramos esa contextualización y damos un resultado, se va a aproximar más hacia la realidad que si nos fiamos simplemente del descriptivo, de lo que hizo en un contexto completamente diferente y en una liga totalmente diferente como es la portuguesa que la española, ¿no? También en el campo de las lesiones y de la salud, ¿no? De cómo podemos ayudar a identificar pues, anomalías en los datos, como comentábamos anteriormente en el anterior módulo.
esos errores que se producen a lo mejor, pues porque el sistema en sí te los devuelve y tú tienes que ir haciendo la criba después de cada entrenamiento uno a uno y verificar que todo está correcto día tras día, con el ritmo de competición, es muy difícil que no se te escapen cosas, que no hayan errores dentro de ese almacenaje que comentábamos antes, ¿no? Entonces ya hay directamente sistemas de alertas que te pueden ayudar a ti a identificar qué errores suceden dentro de tu base de datos. O incluso si tenemos un buen volumen histórico de los datos de mis jugadores, incluso poder llegar a prevenir lesiones y lograr que me lancen alertas el propio sistema en base a si hay un jugador que puede llegar a tener un problema próximamente o incluso en qué parte del cuerpo la puede llegar a tener. Luego también en el campo del análisis del juego, lo que ayudamos es en fase prepartido a identificar, contextualizando contra qué rival, dependiendo del rival al que me vaya a enfrentar, hacer pues, predicción, por ejemplo, de las áreas de origen de los diferentes eventos ante un rival y jugadores determinados, desde dónde me van a crear más peligro o desde dónde puedo yo generar más peligro frente a un rival o cómo se me va a comportar en salida de balón determinado equipo enfrentándose a mí. Puedo incluso identificar qué acciones y estrategias a balón parado me pueden a mí hacer más daño y por dónde me puede venir ese daño, ¿no? Para poder minimizarlo. Puedo identificar patrones de comportamiento del equipo rival frente a mí o yo incluso identificar de qué manera puedo hacer más daño o lastimar a mi rival, ¿no? Al final parece un ejercicio de estrategia y es un poco lo que ayudamos, ¿no? En base al equipo al que te vayas a enfrentar, saber por dónde y de una manera muchísimo más rápida a lo que hoy en día se pueden apoyar los analistas de juego, identificar todos este tipo de puntos, ¿no? Sobre lo que trabajan en el día a día. Pues, por ejemplo, si estamos analizando durante día y medio, 2 días, cómo se han llevado a cabo los saques de esquina y las jugadas de acciones de balón parado del próximo equipo al que me voy a enfrentar, ya gracias a esta plataforma, por ejemplo, en 2 horas aproximadamente puedes tener muy claro e identificar por dónde te van a hacer más daño, cómo se comporta ese equipo, ¿no? Y después, ya pasando del campo, vamos a decir, del análisis en sí, porque es como trabajamos con los datos, ahora en tenis lo que hemos logrado es extraer datos, el poder captar nosotros los datos, ¿no? El ser capaces de registrar automáticamente todos los datos tracking y de eventing que suceden en un partido de tenis entre ambos conjuntos, tanto de datos físicos como eventos que son golpeos, movimientos que se van sucediendo durante el partido, la propia técnica de los jugadores, toda esa información ya simplemente con una cámara podemos nosotros lograr extraer toda esa información y después aportársela tanto a staff técnicos, a los jugadores, a los entrenadores, a la propia competición para que pueda luego trabajar con esos datos, tanto en sus redes sociales o de la manera que ellos crean oportuna, enviárselo a los broadcasters también. Y después también nos permite poder hacer análisis mucho más profundos tanto para los jugadores profesionales como para jugadores de academia, ¿no? Ya no solo en competición, sino también en entrenamiento. Y las conclusiones que extraemos un poco de cómo se aplica la inteligencia artificial en el ámbito meramente deportivo, ¿no? Del performance deportivo. Pues bueno, ayudamos en eso, en la reducción y en el ahorro de los tiempos de la mano de obra del día a día, ¿no? Tanto de analistas como de scouts, que vuelvo a repetir, no quiere decir que esto sustituya a una persona, al revés, lo que hace es que le pueda dar más margen de tiempo para poder dedicarse a poner el foco en otras cosas, ¿no? Que muchas veces ellos mismos nos dicen pues, que invierten demasiado tiempo en cosas un poco superficiales y no tanto en lo que a ellos les podría dar más valor de cara al cuerpo técnico. Luego, la reducción del margen de incertidumbre de manera cuantitativa, ¿no? Cuantificamos cada uno de los análisis que nosotros mostramos y aportamos a los clubes, ¿no? La capacidad de contextualizar, de traer a mi conjunto, al sitio donde yo estoy, un determinado jugador o una determinada situación.
la objetividad en los resultados obtenidos y al operar con millones de datos de manera simultánea, ¿no? Que eso es algo, pues, bueno, que el humano a día de hoy no hemos todavía conseguido abordar, y este tipo de plataformas, este tipo de tecnologías nos lo permiten.